Aquí tenemos dos imágenes en volumen rendering de adquisición tomográfica axial en fase simple, en donde se esquematizan los diferentes huesos que conforman la bóveda craneal. Clásicamente se describen los huesos frontal, los parietales, que como aquí observamos, los huesos parietales ocupan la mayor parte de la pared lateral o de la vista lateral del cráneo. ¿Sí? Tenemos a los huesos occipitales en la región posterior. También tenemos a la escama del temporal. El hueso temporal es un hueso muy complejo que tiene múltiples partes. En esta ocasión aquí podemos identificar la escama, que es la parte delgada y conforma la pared lateral e inferior de la bóveda craneal, y también la porción mastoidea, que son como tal las celdillas mastoideas que están posterior al oído. También tenemos como parte de la bóveda craneal a la escama del hueso esfenoidal. Esta escama del hueso esfenoidal se localiza en esta porción, ¿sí? Corresponde a las alas mayores del esfenoides. Esta región en donde convergen las suturas, bueno, antes de hablar de eso que les iba a comentar, les voy a decir que una sutura es el punto en donde dos huesos de la bóveda craneal se están uniendo. Ya hablábamos en la imagen anterior que tienen forma como de zigzag y bordes esclerosos. Las principales suturas que clásicamente están descritas son esta que es la sutura coronal, ¿sí? Un plano coronal, al contrario del sagital que divide en derecha e izquierda, un plano coronal podría definirse como el plano que te va a dividir una estructura entre anterior y una posterior, ¿sí? Como si cortáramos en este sentido al cuerpo. Ese es el plano coronal y por eso así se llama esta sutura. Tenemos la sutura metópica, que es una sutura que tiene un cierre precoz. La sutura metópica iría en esta localización. Se une los dos semicomponentes del hueso frontal. Tenemos la sutura escamosa, que es la sutura que está, como lo vemos aquí, entre el hueso parietal y la escama del temporal. Asimismo tenemos la sutura lamboidea en la región posterior, que divide a los huesos parietal y al occipital. En este caso parietal y occipital en la región posterior. A este punto se le llama asterion, en donde se juntan la sutura lamboidea junto con la sutura escamosa, se llama asterion, y al punto en donde se une la sutura coronal, la sutura escamosa, la sutura fronto esfenoidal, temporo esfenoidal, a este punto se le llama terion. Es un sitio común de craneotomías. También en estos esquemas podemos identificar el hueso maxilar en esta región, la apófisis frontal del maxilar, hueso cigomático. Esto es lo que clásicamente conocemos como el hueso maxilar, los huesos propios de la nariz, así como la mandíbula, con sus diferentes componentes que en una placa simple vamos a repasar un poquito. Aquí tenemos una radiografía lateral de cráneo. Es la misma radiografía, únicamente esta imagen tiene algunas anotaciones en color para mejor valoración o mejor visualización de las estructuras que vamos a describir. En una radiografía de cualquier parte del cuerpo, yo les recomiendo que empiecen a ver de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera, pero que siempre lleven un orden y sean sistemáticos para evitar incurrir en errores diagnósticos u omitir algún detalle. Primeramente podemos identificar en los tejidos blandos, vemos, como ya lo comentábamos, la piel, el plano subcutáneo, que es graso, es hipodenso, en este caso es radiopaco, ¿sí? Vemos aquí el dorso de la pirámide nasal, el componente cartilaginoso, el filtrum, el labio superior, inferior y el mentón. En la región posterior podemos observar esta estructura muscular, ¿sí? En este caso corresponde al músculo escaleno. Vemos que el plano entre el músculo y la grasa es homogéneo, que no tenemos ninguna disrupción de la piel, etc. Posteriormente podemos irnos a las estructuras óseas. Aquí tenemos algunas estructuras óseas que voy a estar mencionando. Primero voy a mencionar las cavidades aéreas, todo lo que contiene aire que se va a ver radiolúcido. En esta región, aquí caracterizado por un color azul,
una transparencia azul, tenemos al seno frontal, que tiene una lámina anterior ósea y una lámina posterior que corresponde al borde anterior de la fosa craneal anterior, en este caso. Después, en este color que es como un verde claro, tenemos a las celdillas etmoidales. Las celdillas etmoidales son también parte de los senos paranasales y clásicamente se dividen en celdillas etmoidales anteriores y posteriores. En este caso no se ve, pero en tomografía se dividen por algo que se llama lamela basal, que es una estructura ósea que viene desde el cornete medio. Pero bueno, posterior a esta tenemos el seno esfenoidal, que como su nombre lo indica, corresponde al hueso esfenoidal. Es una cavidad aérea que puede tener diferentes tipos de neumatización. Los tipos de neumatización que puede llegar a tener es una neumatización precelar, en este caso tomando como referencia la silla turca. Una neumatización precelar sería que viéramos el extremo de la neumatización antes de la silla turca, ¿sí? También tenemos una neumatización celar, en donde el extremo posterior, hasta donde llega la neumatización, corresponde al borde anterior de la silla turca, o una neumatización postcelar, que sería que llegara hasta la región, que sobrepasara la línea anterior de la silla turca. Eso puede llegar a servirnos. Siempre que veamos un velo de opacidad en el interior de un seno frontal, senos maxilares, celdillas etmoidales o seno esfenoidal, siempre hay que pensar mal, sobre todo si estamos en el contexto de un traumatismo craneoencefálico, hay que descartar que no vaya a ser un hemoceno, etcétera, sobre todo en las fracturas de base de cráneo. Continuando, aquí en un azul tenue tenemos esquematizada la cavidad nasal como tal. En una radiografía anteroposterior podemos verlo con mayor detalle. Posteriormente vemos aquí, este corresponde al hueso propio de la nariz. Es muy común que en un traumatismo craneoencefálico este hueso se fracture, siempre hay que revisarlo, ¿sí? Tenemos también el hueso maxilar, vemos los dientes correspondientes a la arcada maxilar. También tenemos aquí otro componente que es el hueso mandibular, ¿sí? El hueso mandibular corresponde de varias partes. Entre ellas, aquí que son visibles, vemos el cóndilo que se articula con el hueso temporal y forma la articulación temporomandibular. Tenemos una escotadura en esta región. Este correspondería a la rama mandibular. Hasta aquí, esta porción es el ángulo de la mandíbula y la región que va hacia adelante sería el cuerpo de la mandíbula que se unen en la región anterior, ¿sí? Entonces siempre también hay que identificar la integridad de esta estructura. Yéndonos un poquito más posterior, antes de entrar a las estructuras del cráneo como tal, vemos un poco de columna cervical. Vemos el cuerpo de C1, aquí marcado con este color azul, ¿sí? Posteriormente vemos C2 con su apófisis odontoides que la caracteriza y sus elementos posteriores que para esta clase está fuera de nuestros objetivos. Y C3, siempre hay que revisar estas estructuras también porque no son infrecuentes las fracturas de la columna cervical. Yéndonos desde el seno frontal hacia posterior, vemos aquí con esta línea que estoy marcando en pantalla, el hueso frontal. Toda esta porción que estoy marcando en este momento es el hueso parietal y el hueso occipital con sus dos prominencias, la prominencia externa y la prominencia interna, ¿sí? Adicionalmente, tenemos esta estructura que está marcada en azul, ¿sí? Esta estructura, lo vemos aquí, son como estructuras densas en zigzag, vuelvo a repetir, que es la sutura coronal, ¿sí? Marcado con rojo, marcado con estas líneas rojas que tenemos aquí. Esas son las impresiones vasculares de los vasos meningios anteriores que llegan a la región del pterion que ya estudiamos, y los vasos meningios posteriores. Estos toman importancia en un hematoma epidural. Es muy importante reconocer marcas vasculares para no confundirlos con una fractura. Pasando un poco más a tema, en el cráneo vemos el piso de la fosa craneal anterior, que en su mayoría corresponde al hueso frontal. En las regiones mediales corresponden al etmoides, en su componente con la lámina cribosa.
aquí tenemos marcado con un naranja tenue las apófisis clinoides anteriores y también las posteriores. Vemos el piso de la silla turca. En esta región, en este sitio, está una estructura anatómica que se llama, es la hipófisis, ¿sí? De forma generalizada nosotros le llamamos región celar, ¿sí? Región celar porque es silla turca. Se dice que tienen la forma de una silla turca. Marcado con rojo aquí tenemos a la lámina cuadrilátera del esfenoides, ¿sí? Y posteriormente en esta pequeña línea tenue que vemos aquí vendría el clivus. El clivus corresponde al hueso occipital y es en la punta es la región anterior del foramen magno, por donde aquí discurre la médula oblongada. Tenemos también aquí una sombra azul. Esta sombra azul se puede identificar aquí como una estructura radiolúcida, como con múltiples burbujitas, múltiples septos óseos entre ellas, ¿sí? Este corresponde a lo que habíamos comentado hace un momento, son las celdillas mastoideas del hueso temporal. Vemos dos zonas de lucencia también en esta región que corresponden a los conductos auditivos externos, ¿sí? Bueno, continuando, tenemos también como parte de los tejidos blandos a la columna aérea aquí de la nasofaringe, ¿sí? Y con naranja podemos identificar a los tejidos blandos de la región prevertebral, ¿sí? Aquí podemos observarlos. Es muy importante ver que este espacio sea delgado para evitar que haya algún tipo de hematoma u otro tipo de lesión en esa topografía.